Buenas tardes, mi nombre es Abraham Hilario, soy el estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, llevo la carrera de Ingeniería Industrial. Esta es la materia de Estadística Inferencial 2, impartido por el profesor Juan Morales. Es la unidad 4 del capítulo 14, que es Control Estadístico de Procesos, y que se estaría entregando el 13 de octubre de este año. Vamos a empezar explicando este capítulo con dos temas. El primero va a ser control estadístico de procesos, que es gráfica de control para atributos, y pues vamos a empezar con la definición. Nos dice que la gráfica de control para P o gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo, por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos, que se dibuja en secuencia en función del paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior y un límite de control superior. O sea que en estas abreviaciones nos aparecerían los rangos, o más que nada los límites en los que estarían los defectos, ¿no? Para ver si estamos dentro de... Los criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable nos dice que hay un patrón o una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Estos puntos son prácticamente del trabajo que el profesor nos estaba mostrando, más sin embargo me gustó, ya que nos explica perfectamente para qué es, y a la hora que estamos desarrollando el ejercicio pues se entiende muy bien. Es por eso que lo tomé. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. La regla de la racha de 8, existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad del 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central. De manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central, y 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar de la línea central. Aquí tenemos un ejemplo para explicar todos los puntos que acabamos de leer. Nos dice que hay una gráfica de control, gráficas de control para atributos gráfica P. Aquí estamos determinando una gráfica nada más, porque hay más en las cuales vamos a definir por qué estamos utilizando este. Dice ejemplos de desfibriladores defectuosos: Girard Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos. Están demandando a la compañía. Según Just Today, Girard notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 10.000 desfibriladores Prince 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar cerca del proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces ya tenemos los defectos. Estos serán los 20 defectos de lotes de 10.000, y tenemos pues la gráfica. Tenemos el minitab, tenemos los valores ya capturados. Esto sería un link sobre qué significa los desfibriladores o para qué funcionan. Pues si nos dan chance lo ponemos.
Entonces nosotros ya tenemos los datos capturados. Mencionamos que eran 20 lotes de 10,000 y pues los defectos ya estaban reflejados en el, en el PowerPoint. Entonces, por ejemplo, en un lote de 10,000 hay 15 defectos que tengan problemas. En el segundo lote de 10,000 hay 12 y así sucesivamente hasta terminar los 20. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es inmediatamente desarrollar el ejercicio para saber si estamos en control estadístico o no. Nos vamos a ir a estadística, gráficas de control. Nos vamos a ir a gráficas de atributos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos todas las gráficas en las cuales podemos utilizar dependiendo, ¿no? El tipo de defecto, ¿no? Como mencionaba el profesor, tenemos las gráficas NP, gráficas de LaneP, tenemos la P, en diagnósticos de gráfica U tenemos la U, Laney U y Laney C. Entonces, todos estos, dependiendo lo que nos requiera el ejercicio, son los que vamos a desarrollar, pero nos está pidiendo gráficas P. Acá le vamos a poner defectos en variables y en tamaño de su grupo le vamos a poner tamaños de lote. En opciones de gráfica P vamos a utilizar las pruebas y vamos a seleccionar todos los criterios. Le vamos a dar a aceptar y aquí le damos a aceptar. El ejercicio nos decía que estábamos dentro de control estadístico. Si no apareciera ningún punto rojo, podríamos afirmar que estábamos dentro de control estadístico y no hubiera ningún problema, pero sin embargo nos está arrojando 3 puntos consecutivos y un punto por arriba del límite de la media, cerca del límite control superior. Y nos menciona un punto número 2, que es el punto del criterio de lo que seleccionamos. Entonces acá en opciones de gráfica podemos determinar en las pruebas el criterio 2, donde nos dice que puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Nos dice que a partir de 9 ya sería un defecto o algo así, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 sería un punto malo, pues aún así, aunque estamos dentro del rango de límite, pudiera generar como que un defecto o algo anormal. No es normal que esté así y pudiera ser porque estamos eh, o hubo alguna mejoría durante esos lotes. Entonces hay una variación, ya que bajó, ¿no? El tipo, la cantidad de defectos. Aquí iniciamos con 15 y terminamos con 7 o 6. Entonces es por eso que hay una variación y pues en términos generales el problema podemos determinar que no estamos bajo un control estadístico. Continuamos con el siguiente ejercicio que viene siendo este. Dice gráficas de control para atributos gráficas P, ejercicio de desfibriladores defectuosos. Considere un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado, como en el ejemplo. A continuación se lista el número de desfibrilador defectuosos en lotes sucesivos de 10,000. Construya una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo control estadístico. Entonces aquí tenemos los defectos, que son 3, 6, 9, 10, 13, 16, 19, 20 defectos. Y tenemos aquí el minitab. Previamente nosotros ya tenemos los datos capturados. Recordemos que son 20 lotes de 10,000 y los defectos que nos acaban de mencionar. Entonces vamos a hacer prácticamente la misma dinámica. Nos vamos a estadística,
gráficas de control, gráfica de atributos y pues gráficas P. Vamos a tomar aquí los defectos. Acá a este lado vamos a poner el tamaño del lote. Y en opciones le vamos a poner pruebas, todos los criterios que por default ya nos puso. Le vamos a dar a aceptar y aceptar. Entonces en el ejercicio nos estaba diciendo que si estos lotes o defectos estaban bajo control estadístico, visualmente podemos determinar que sí está bajo control estadístico. No vemos ninguna anormalidad. Los puntos consecutivos, de acuerdo a las definiciones que nos marcaban arriba de 9, no hay. Está por la media, y el límite de control superior y el límite de control inferior no hay ninguna variación. Entonces aquí podemos determinar que estamos en control estadístico. Mencionaba que si no lo estábamos, mencionábamos sobre qué criterios eran lo que nos marcaba que no estábamos en control estadístico. Pues vamos a checar para mostrar cuáles eran los criterios. Los criterios eran las pruebas. Estos criterios son los que nos marcaba si nos marcaba un punto rojo o algo. Podríamos checar aquí en qué criterio, pues están enumerados de 1, 2, 3 y 4, como en el ejercicio anterior. Entonces no hay puntos rojos, por lo tanto no hay criterios y estamos en control estadístico. En el ejercicio anterior tampoco hicimos lo que viene siendo gráficas de control, o creo que sí, pero bueno, vamos a checarlo. Esto es como para verlo de una forma más rápida, y son para elementos defectuosos en gráficas P donde no hay tanta variación. Aquí también le vamos a poner defectos, creo que sí lo hicimos. Acá en columna le vamos a poner tamaño de lote. ¿Por qué? Porque no le ponemos el tamaño constante de todos los grupos, porque pues no son grupos, son unitarios, ¿no? Acá de este lado le vamos a poner estimar a partir de los datos. Vemos que no hay ninguna anormalidad, y lo que vamos a corroborar con el asistente es que estamos dentro de. Dice estable la proporción de elementos defectuosos, evalúa el porcentaje de subgrupos fuera de control. Nos dice que sí estamos estables, el porcentaje no varía. Si estuviéramos mal, estuviéramos aquí. Dice la proporción de elementos defectuosos es estable, ningún subgrupo está fuera de control. Y vemos que aquí pues no hay ninguna o anormalidad. Aquí en el informe de estabilidad también podemos notar que estamos en rango, no hay ninguna variación. Aquí tenemos los tipos de patrones, en las cuales pues si tuviéramos alguna anormalidad nos mostrara, la cual está perfectamente bien, no hay ningún problema. Y pues en los tarjetas de informes tenemos todos en verde, en las cuales estamos cumpliendo con los criterios o los efectos que nos han marcado, están dentro de rango. Y lo que podemos concluir con este ejercicio, que estamos en control en rango, no hay ninguna anormalidad. Control estadístico de procesos. Gráficas de control para la variación y la media. En este tema veremos las definiciones sobre el proceso a desarrollar para posteriormente explicar unos ejercicios sobre este tipo de tema. Los datos del proceso son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje generalmente vertical se utiliza para representar los datos, y el otro eje, generalmente el horizontal, se emplea para la secuencia del tiempo.
Un proceso es estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de común. Esto es, si no exceden fuera de los límites de control. La variación aleatoria se debe al azar. Es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta de causas identificables como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Una gráfica de control de una característica de proceso, como la media o la variación, consiste en valores gratificados en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central así como un límite de control inferior. Por sus abreviaciones, límite de control inferior y un límite de control superior. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Tenemos también unos criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Nos dice que hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Regla de la racha de 8, existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central, en un proceso estadísticamente estable. Existe una probabilidad del 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Los criterios: existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están una desviación estándar de la línea central. Una vez explicado las definiciones y los puntos de criterio para el tema a desarrollar, vamos a explicar un ejemplo en el que hablamos sobre refrescos de 12 onzas. Nos dice que una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas debido a que le han reportado variación del llenado de las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Nos dice que elaborar las siguientes gráficas: gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Aquí solamente es una indicación. Nos dice gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico. Entonces vamos a empezar por la gráfica de rachas. Abrimos el Minitab. Y previamente nos vamos a ir rápidamente a desarrollar el problema y en los resultados pues lo vamos a explicar. Nos vamos a ir a estadística, herramientas de calidad y gráfica de corridas. En gráfica de corridas lo que vamos a hacer es utilizar las onzas, el tamaño de muestra que es de 5 y le vamos a dar a aceptar. Aquí lo que queremos ver nada más es cómo se comporta los valores en la media, ¿no? Si se dan cuenta, pues no hay. Aquí están las 5 muestras de cada día por 30 días. Pero si quisiéramos ver cómo se comporta en una gráfica con las 150 corridas, bueno, 150 pruebas, pues nos vamos a ir a control E.
y en lugar del tamaño que sea de su grupo le vamos a poner que sea individual. Entonces aquí ya tenemos las dos gráficas de cómo se está comportando. En los puntos había mencionado sobre en las observaciones podemos ver que en el valor P aproximado para las mezclas nos marca un mayor de 0.05. Bueno, ahí estaría en punto, que estaría dentro de. Pero por ejemplo en valor P aproximado para crear conglomerados está muy por arriba de lo permitido, que es 1.05. Ok, entonces ya aquí vimos cómo se comporta. Lo que vamos a hacer rápidamente es gráficas de control, gráfica de variables para su grupo, y nos pide una XR, X barra R, que es el tamaño de la muestra. Nos vamos a onzas, nos vamos a el tamaño de su grupo, que son 5. Y en opciones de X barra lo que vamos a hacer en las pruebas es seleccionar todos los puntos. Y en los puntos nos vamos a detener aquí. Por ejemplo dice realizar pruebas seleccionadas para causas especiales. Nos dice que en un punto la K es desviación estándar desde la línea central. La K puntos consecutivos con el mismo lado de la línea central, que son 9, y arriba son 3. Puntos consecutivos, 2 ascendentes o descendentes, que son 6. Y que puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo, que son 14. Entonces así sucesivamente vamos a seleccionar todos los puntos y le vamos a dar a aceptar. Aquí es muy importante donde dice puntos consecutivos de una desviación estándar desde la línea central de cualquiera de lados, no sé, que son 8. Y le damos a aceptar. Entonces nos está pidiendo en el ejercicio que determinemos si está bajo control estadístico. En los puntos, en los criterios y en las definiciones nos decía que no debe de exceder fuera de los límites de control superior e inferior. Entonces aquí vemos que la media de la muestra y los valores están dentro de pues los límites, ¿no? Entonces no hay una tendencia diferente, ni hay un valor fuera de los límites. También podemos ver en el rango de la muestra que está dentro de. Si quisiéramos ver los valores, el de la muestra es de 11.92 y el de límite de control inferior es de 11.85. El de la muestra es de 0.13 y el de inferior nos dice que es inicio de 0. ¿Vale? Entonces aquí podemos determinar que está dentro de. Igual lo podemos checar con el asistente, gráficas de control. Y aquí nos va a mostrar todas las gráficas. Vamos a manejar si estamos manejando un tamaño de su grupo, nos dice que un tamaño de su grupo de 8 o menos. Entonces vamos a utilizar la gráfica R que nos está pidiendo. En datos vamos a seleccionar onzas y en grupos vamos a seleccionar 5. En límites de control y línea central, como determinará los límites de control y la línea central, nos marca dos secciones. Le vamos a dar a estimar a partir de los datos. Vamos a dar OK. Y aquí pues es un poquito más explicado. Nos dice gráfica XR de onzas. Dice es estable. La media del proceso evalúa el porciento de su grupo fuera de control. Entonces está en 0%, quiere decir que sí es estable. Y dice que la media del proceso es estable si ningún subgrupo está fuera del control en la gráfica X barra. Entonces no hay un punto rojo, que son los que nos alertaría. Aquí también en el informe de estabilidad nos vuelve a poner que está dentro de tanto la media como el rango. Y aquí están los otros patrones. O sea que si saliera algo similar, pues se excedería, ¿no? Un global, un cíclico, cambios rápidos en los que también exceden, cambios graduales, oscilaciones, y pues digamos que es una mezcla. Una mezcla es cuando hay 8 grupos arriba y grupos abajo, ¿no? Que son muy notables. Fuera de control excesivo, pues no lo hay, ¿no? Entonces vemos que este tipo de patrones no se comportan.
Am, y por último tenemos la gráfica de informes, que tenemos todos los puntos verdes y solamente una gráfica alternativa, que dice: esta gráfica sirve para supervisar el control de proceso, que es básicamente nos está explicando, pero todos los puntos los tenemos verdes. Y si tenemos que explicar, o en resumen, nos dice que podemos concluir con los primeros dos puntos. Concluimos que eh, está estable dentro de las muestras que nos están pidiendo durante 30 días. Y pues si tuviéramos unas especificaciones y si nos los pidieran, pues lo haríamos, ¿va? Pero aquí podemos determinar que estamos bajo control estadístico con las pruebas que habíamos tomado. Continuamos con el tercer punto, donde dice: se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica con X media S con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Entonces tenemos previamente los datos capturados en el Minitab. Lo que vamos a hacer es abrir y tenemos pues las muestras, ¿no? 15 muestras por día, como lo está pidiendo. Perdón, 10 muestras por día. Entonces aquí tenemos las primeras 10 muestras de 10 días. Perdón, de un día son 10 muestras. Del segundo día son otras 10 muestras y así sucesivamente hasta llegar pues los 300 muestras, ¿no? Ahí está. Entonces nos está pidiendo que utilicemos una gráfica de XRS. Nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, y pues nos vamos a una gráfica de X barra S. Vamos a seleccionar onzas, los subgrupos. Ahora nos pide un subgrupos pues de 10 muestras. Y pues en opciones de barra lo que vamos a hacer es en pruebas seleccionar todos los puntos que nos marca por default y vamos a ver si está en control estadístico. Entonces aquí lo que podemos determinar en medida de la muestra es que hay un valor que sobresale del límite de control superior. Este dato dice la muestra 8, pues es una sobresale, ¿no? En la definición estándar de la muestra está dentro del rango, pero pues tenemos que la media, pues su límite excede, ¿no? Con un dato que tengamos no está bajo control estadístico. Nos podemos ir al asistente para que tengamos una mejor explicación de lo que queremos nosotros determinar. Ahora, ¿por qué escogemos datos con subgrupos mayores, o por qué escogimos gráfica X barra S, ¿no? Porque nos dice que el tamaño de su grupo es mayor que 8 y utilizamos pues un tamaño de muestra de 10, por eso es que utilizamos este. En columna de datos vamos a utilizar onzas, acá pues son 10 y no es el límite de control de línea central. Vamos a determinar los límites de control de línea central a partir de los datos, porque no tenemos los valores conocidos, ¿no? Acá por default ya nos da un peligro y nos dice que el subgrupo 8 X barra está por encima del límite de control superior.
Vamos a ver qué nos quiere decir. Acá de este lado. Acá nos hace una pregunta. ¿Es estable la media del proceso? Dice, evalúa el porcentaje de tu grupo fuera de control. Si esta raya naranja estuviera por acá, sí es estable. Si no está, además de que excede los límites permitidos, está muy por afuera de el 3.3%, porque nos marca el menos de 5. Dice, la media del proceso pudiera no ser estable. Un subgrupo de 3.3% de probabilidad está fuera de control en la gráfica X barra. Tengan en cuenta que la posibilidad de ver es de 0.7% de subgrupo fuera de control, aunque el proceso sea estable. Entonces, aquí nuevamente nos muestra límite de control superior, límite de control inferior y superior es de 12.02, y el otro, el punto rojo, es casi a 12.25. Entonces está muy por arriba de. Luego vamos a determinar aquí. Acá pues también nos dice que también está excediendo y nos marca los patrones, ¿no? Por ejemplo, este que es una gráfica de barras global. Es como una tendencia de creciente que va de pequeño a grande, a encíclico que va muy por abajo, en cambios rápidos, o sea que puede estar abajo, puede estar arriba, en cambios graduales que va subiendo, oscilaciones que va por abajo y vuelve a subir, en la mezcla donde puede haber 8 puntos arriba, 8 puntos abajo, y en fuera de control excesivo, o sea que no tenemos el control. Pues aquí lo que podemos determinar es que sí, está un punto nos excede y no está bajo control estadístico. Y lo que viene siendo en la tarjeta de informe, también en la estabilidad nos explica el peligro, nos dice la variación del proceso es estable. No hay subgrupo fuera de control en la gráfica. Sin embargo, la media del proceso pudiera ser estable. Un subgrupo está fuera del control de la gráfica X barra. Los otros dos puntos solamente son de información que no tenemos que preocuparnos. Y lo que podemos determinar en este ejercicio que acabamos de explicar y resolver es que utilizando las 10 muestras y la gráfica de X S barra, pues no está bajo control estadístico. Continuamos con el segundo ejercicio. Estamos hablando sobre el mismo tema, que es control estadístico de procesos, gráfica de control para variación y la media. Entonces ya sabemos que la variación es para el rango y la media es para la desviación estándar. Nos dice ejemplo de llenado de latas de atún de 140 gramos. Dice, una empresa envasa atún en latas de 140 gramos y está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar la siguiente gráfica. Entonces tenemos que en 30 días por día está tomando 8 muestras. Nos dice que grafica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Vamos a abrir el Minitab. Ya tenemos los datos capturados. Las 8 muestras por día durante 30. Entonces, 8 muestras por día. Son los valores. Y así hasta determinar los 30 días. Día 18, 19, 20, 23, 27 y los 30. Entonces, digamos que son 240 datos por 30 días.
Todo lo que vamos a hacer ahorita es a herramientas de calidad y gráfica de corridas para ver cómo se comporta eh, la gráfica de rachas. Su grupo nos pide que son de 8 muestras y le vamos a dar a aceptar. Entonces, así es como se comporta en los 17, los 30 días de 8 muestras por día. Aquí serían subgrupos. Si lo quisiéramos ver individual, vamos a dar control E y en lugar de tamaño que siga 8 va a decir 1. Ahí está. Pues tenemos las dos gráficas para ver cómo se ve. Pues aquí vemos la diferencia. Si es individual, vemos que cambian los valores, van en forma decreciente. Realmente no tenemos sí tenemos un límite, pero no está muy clarificado, ¿no? Ahora lo que sigue es las gráficas de control, gráficas para su grupo, y nos pide una gráfica de X barra porque está por abajo de, o son muestras de 8. Le vamos a dar en opciones X barra, le vamos a poner pruebas, vamos a seleccionar todas, los datos que nos está pidiendo, vamos a dar a aceptar y aceptar aquí. Entonces nos dice que si está bajo control estadístico. Aquí vemos que los valores no exceden el límite de control superior ni tampoco el límite de control inferior, lo que podemos determinar que está bajo control estadístico tanto en media de la muestra como el rango de la muestra. Si quisiéramos verlo más explicado, podemos utilizar el asistente. Y acá, como estamos utilizando el tamaño de grupo, pues vamos a utilizar el tamaño de su grupo de 8 menos, ¿no? X barra, gráfica R, los datos, vamos a utilizar estos de atún, su grupo de 8 que nos está pidiendo nuevamente. Y límites de control, línea central. Dice cómo determinar los límites de control y la línea central. Pues vamos a estimarlos a partir de los datos. Aquí está más clarificado y nos dice que la gráfica X barra de R de peso atún, informe de resumen. Aquí nos dice que si es estable la media del proceso. Como tenemos el 0.0%, nos dice que sí, es estable. Dice la media del proceso es estable. Ningún subgrupo está fuera de control de la gráfica X barra. Y nuevamente aquí nos confirma en la media y en el rango. Los valores están dentro de, varían un poquito, pero está dentro de, no sobresalen ni abajo ni arriba. En el informe de estabilidad también nuevamente aquí nos marca unos patrones de cómo se vería si excedería o qué tipo de barra sería, ¿no? Global, cíclico, rápidos, cambios graduales, oscilación, mezcla o excesivo. Entonces vemos que no hay un comportamiento similar a los que nos muestra. Está dentro de. Y pues la tarjeta de informe, tenemos todos puntos verdes, quiere decir que está dentro de. Podemos determinar en este ejercicio que está bajo control estadístico de acuerdo a las 8 muestras durante 30 días, que no hay ningún problema. Vamos con el tercer punto, que dice: se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades al día por 30 días, elaborar una gráfica de XS con ese nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Aquí volvieron a tomar las muestras 30 días, ahora 15 cada día.
Nuevamente vamos a abrir Minitab para verificar y comprobar si hay alguna anormalidad o si está dentro de. Bueno, rápidamente nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, y pues vamos a utilizar X barra S. Peso de atún en su grupo, si antes era de 8, ahora es de 15. Los datos previamente los tenemos capturados. En opciones X barra vamos a seleccionar pruebas, seleccionar todos los puntos. Le vamos a dar a aceptar y aceptar. Y aquí lo que podemos determinar es que una dispersión estándar de la muestra está por afuera del límite de control superior. Lo que podemos determinar así como lo estamos observando ahorita es que no está bajo control estadístico porque está excediendo a un punto ¿no? De hecho creo que es el punto 8 de la desviación estándar. Si quisiéramos ver más a detalle por qué es que estamos fuera nos podemos ir al asistente, gráficas de control, y vamos a utilizar el tamaño de su grupo mayor a 8, que es la gráfica XBRS. Vamos a utilizar los datos, peso de atún, su grupo, si antes eran de 8, ahora son de 15. Los límites de control los vamos a estimar a partir de los datos. De hecho ya nos marca que un subgrupo 8 está por encima del límite de control superior. Le vamos a dar a aceptar y aquí pues obviamente nos va a arrojar, ¿no? Aquí nos dice que es estable. Es estable la media del proceso, evalúe el porcentaje de su grupo fuera de control. Pues aquí nos dice que sí es estable porque estamos hablando de la media, ¿no? La media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control de la gráfica X barra. Pero en la desviación estándar sus límites de control están por arriba, un punto está por arriba, ¿no? Entonces cumplimos con el subgrupo que está dentro de, pero en la desviación estándar no. Nuevamente aquí nos los menciona. Digamos que están fuera de control excesivo no, porque no hay 3 puntos fuera, solamente hay uno. Y se utiliza una gráfica IMR para evaluar la estabilidad de la media y la variación de su proceso. Y aquí nos dice estabilidad. Dice la media del proceso y la variación pudieran no ser estables, aunque no hay subgrupos fuera de control en la gráfica X barra. Hay un subgrupo fuera de control en la gráfica S. Esto puede afectar la validez de los límites de control de la gráfica X barra. Entonces lo que podemos determinar que pues no está bajo control estadístico. ¿Por qué? Porque pues un punto rojo arroja está fuera de rango. Entonces determinamos que la muestra de 15 unidades por día durante 30 días demuestra y determina que no está bajo control estadístico. Continuamos con las herramientas al campo laboral. En esta ocasión vamos a explicar 2 ejercicios respecto a nuestro proyecto que hemos estado llevando durante estas 4 unidades. Ya sabemos que nuestra compañía se llama Por una Comunicación Sin Límites. Hemos estado trabajando arduamente para poder crecer a nivel regional. No vamos a mostrar avances respecto a cómo hemos crecido, pero lo que sí vamos a mostrar durante en estos 2 ejercicios que vamos a explicar son los efectos que hemos tenido o los problemas de oportunidad con nuestra empresa. Entonces vamos a explicar un ejercicio rápidamente respecto al tema.
Nos dice gráficas de control, que es gráficas de control para atributos gráfica P. Recordamos que pueden ser gráficas para PLNI, OLN o C, que son para distintos tipos de defectos. En nuestros ejemplos dice que son ejemplos de recargas rechazadas. Dice, por una comunicación sin límites, que nuestra empresa es una compañía encargada de brindar servicio de tiempo aire de distintas compañías y de cualquier cantidad. Durante un año de servicio distribuyendo 100 mil de saldo, 10 mil por error no se vende al instante y eso genera queja de cliente. Dice, a continuación se presenta el número de clientes inconformes con el servicio en cantidades que nos proporciona el proveedor, que son de 5,000, ¿no? O sea, pedimos una transferencia de 5,000 de saldo y pues obviamente en esos 5,000 tenemos los defectos que son pues las inconformidades del cliente. Dice, construya una gráfica de control, que es básicamente una control P, no la alcanzamos a poner, pero es control P. De hecho, aquí le vamos a poner control P y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces aquí tenemos los defectos, son 20, digamos que pongámosle que son 20 lotes de 5,000 o si lo queremos manejar 20 transferencias de 5,000 de saldo. En cada transferencia de 5,000 pues 13 clientes se quejaron de nuestro mal servicio. ¿Por qué? Porque pues tenemos unas compañías que nos rechazan pues el servicio, o sea que no hay disponibilidad, y aquí el problema es que a veces no hay sistema. Pero bueno, vamos a abrir el Minitab. Previamente ya tenemos nuestros datos capturados, las mismas cantidades o los mismos efectos que tenemos aquí en el PowerPoint, pues ya los tenemos capturados en el Minitab. Y pues como les comentaba, son 20 lotes de 5,000. Pues nos vamos a ir directamente a desarrollar el ejercicio. Nos vamos a ir a estadística, gráficas de control, gráficas de atributos, y puedes utilizar la gráfica P. En la gráfica P, pues en las variables ya tenemos los defectos, y en tamaño de subgrupos, tamaño de lote. En opciones, pues vamos a capturar todos los criterios para ver si estamos dentro de control estadístico. Pues aquí lo que podemos determinar es que estamos dentro de aunque nuestro límite de control superior e inferior se ve que es muy amplio por el lote, o digamos el lote o las cantidades que nos depositan. Aún así estamos son pues pocos los clientes que se quejan de nuestro no mal servicio, porque realmente no es digamos que no es tanto parte de nosotros, sino que el sistema, pues ahora sí estamos bajo la tecnología y pues a veces no entra el sistema. Que sí lo vamos mejorando para previamente no tener este tipo de detalles. Más sin embargo, pues aquí nos arroja que estamos pues estables, no hay ningún problema con nuestra clientela. Y para corroborar con estos puntos podemos ir con el asistente para que nos explique de una forma más detallada. Aquí tenemos las gráficas de control y pues estamos trabajando bajo atributos con elementos defectuosos, y pues vamos a utilizar la gráfica P. La gráfica P ya tenemos capturados. Aquí vamos a manejar en columna de tamaños de subgrupos, porque pues no estamos trabajando con subgrupos de 10 y lo demás, sino que así es por uno. Vamos a estimarlos a partir de los datos, y pues aquí nos arroja que sí, también estamos estables. Es un poquito más explicado. Nos dice que es estable la proporción de elementos defectuosos, evalúa el porcentaje de subgrupos fuera de control. Nos dice que sí estamos estables. Dice la proporción de elementos defectuosos es estable, ningún subgrupo está fuera de control. Aquí podemos observar que no hay tanta diferencia. No hay ninguno de los criterios que nos pone estamos en rojo. Eso quiere decir que estamos trabajando de una forma normal.
Aquí en el informe de estabilidad también podemos ver los distintos patrones de tendencia. Vemos que nuestra gráfica no tiene similitud con ninguna de los patrones, así que estamos estables. Y en la tarjeta de informe pues tenemos una estabilidad correcta, un número de subgrupos también, tamaño de subgrupo correcto y la variación esperada pues estamos actualmente. Entonces, pues en términos generales podemos deducir que estamos en control estadístico, de acuerdo a los defectos que nos marcaron y los lotes que estamos trabajando, las transferencias, pues estamos en buen servicio. Continuamos con un ejercicio más sobre control estadístico de procesos, que es la gráfica de control para la variación en la media. Este es un ejercicio sobre nuestro proyecto donde nos dice ejemplo de servicio de recargas a cliente. Dice: la empresa, por una comunicación sin límites que hace recargas de todos los servicios, ha recibido quejas sobre el retardo de tiempo aire que se le proporciona pues al cliente, por lo cual ha decidido hacer un estudio tomando 8 clientes al día por servicio en 30 días. O sea que el, la persona que distribuye o que da el servicio, pues en cada día le pregunta a 8 clientes si les llega pues la recarga inmediatamente. Entonces aquí nos dice elaborar la siguiente gráfica. Gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico, y gráfica XR si determina si está bajo control. Vamos a empezar con el primero. Previamente nosotros ya tenemos los datos capturados. Es un ejercicio similar a los que explicamos, y lo único que hicimos es pues capturar la cantidad de las recargas, ¿no? Por ejemplo, en el día 1 se le preguntó al primer cliente que se le hizo una recarga de 50 si le llegó inmediatamente, contestó que no. El de 100 tampoco, 150, 200, 20, 30 y 150. Digamos 8 personas dijeron que ese tipo de recargas no les llegó inmediatamente. Bueno, vamos a ver si haciendo este pequeño ejercicio está dentro de los datos capturados. Pues básicamente lo hicimos en los dos ejercicios. También le vamos a dar a aceptar, y aquí tenemos el desglose, ¿no? De los tipos de recargas, empezando desde, creo que el más mínimo, que es 20, hasta 200, pero hubo un servicio de 300 que pues no le llegó inmediatamente, ¿no? Entonces aquí como que excede, ¿no? Esto sería individual. Nomás si queremos verlo grupal, pues un grupo de 8 le damos a aceptar, y ahí está, ¿no? Ahí se ve la variación, no hay tanto, entonces vemos que sí está bajo control estadístico. Y nos vamos de ahí a estadística, gráficas de control y gráficas de variables para subgrupos, X barra, que es el segundo, para saber si está estadísticamente bien. Ya tenemos los datos capturados, recargas, tamaño del grupo 8 y opciones. En pruebas le vamos a poner que sean todos los datos. Le damos a dar a aceptar y aceptar. Entonces esto es visual, nada más lo que queremos saber es que si el límite de control superior o inferior no rebasan los datos. Vemos que está completamente bien, no hay ningún problema. Entonces a la respuesta, el control estadístico está estable, pero si quisiéramos verlo más allá para saber que si estamos bien, pues nos vamos con el asistente y vamos a utilizar el tamaño de su grupo de 8 o menos. Ya tenemos los datos capturados, y en límites de control vamos a utilizarlos, estimar a partir de los datos. Aceptar, y prácticamente ahí nos va a arrojar los valores. Nos vamos a decir que si estamos estables, lo que queremos saber es que si estamos estables. Dice es estable la medida del proceso, nos dice que el 0% de su grupo está fuera de control.
no dije el porcentaje, perdón. Entonces dice que si estamos estables, si estuviéramos más arriba del 5, no estamos estables. Aún si rebasamos la parte verde, no estaríamos estables, ¿no? Pero aquí dice que la media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica. Aquí está, ¿no? Entonces, de acuerdo a gerencia, nos dice que un servicio de 300, hasta un servicio de 300 podemos tener ese rango, ¿no? Más sin embargo, aquí tenemos que en el de pues no excedemos, estamos en rango, no hay ningún problema. Acá de este lado también en la informe de estabilidad vemos que no hay tanta variación. Hay números por debajo y por arriba de la media, pero no excedemos los límites. Aquí tenemos ejemplos donde se viera que excediéramos, pero no tenemos ese tipo de problema. Y pues la tarjeta de informe en las cuales tenemos todos verdes y quiere decir que sí estamos bien. Prácticamente respondiendo a la pregunta que nos hace, estamos bajo control estadístico, pero se dice que se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo de 15 clientes al día, o sea que ahora le vamos a preguntar a 15 clientes si les llega el servicio inmediatamente, y nos dice que elaboremos una gráfica X ahora con S en este nuevo tamaño de muestra y determina si está bajo control estadístico. Entonces vamos a abrir el Initab, ya tenemos los datos capturados previamente. También les preguntamos y ahora lo que queremos saber es pues si está dentro de. La única diferencia aquí es que vamos a ver lo que viene siendo herramientas de calidad y gráfica de corridos para saber cómo se comporta los valores que hemos tomado. Ya tenemos prácticamente capturado, le vamos a dar aquí y aquí vemos que un servicio de 500 está muy por arriba de. Entonces vemos que sí se comportan de una manera medio rara, porque hay recargas de 300 en las que no les llegó, muy raro, ¿no? Como somos subgrupos, son 450. Le vamos a dar control E y pues eso fue individual y aquí son de 15 subgrupos. Cada subgrupo tenemos que hay una comparación, no hay tanta variación, ¿vale? Entonces sí está bien. Nos vamos a ir a sobre con gráficas de control, gráficas de variable para subgrupos y nos vamos a ir con X barra S, que es lo que nos está pidiendo. Recargas, subgrupos ahora de 15, ya no de 8, y en opciones le vamos a tomar pruebas y a marcar todos los puntos. Vamos a dar a aceptar. Y aquí vemos que pues tenemos unos puntos rojos en los cuales pues estamos excediendo en el servicio. Bueno, por aquí está por abajo del rango, pero dice que las pruebas fallaron igual a 5. Entonces aquí como que algo está mal, los datos no son tan lógicos. Más sin embargo, en la desviación estándar vemos que pues una prueba falló, por lo cual no estamos en control estadístico, y si quisiéramos verlo más allá pues vamos a tomar el asistente y vamos a tomar el tamaño de su grupo mayor a 8 porque son 15 muestras. La columna de recargas con 15 muestras por cada subgrupo. ¿Y de dónde vamos a tomar los datos? Pues de estimar a partir de ellos mismos. Y aquí nos dice por encima de la línea del control superior está la línea, la 1, subgrupo 1. Aquí nos dice que brevemente sí estamos estables, pero excedemos en la desviación estándar porque tenemos el primer subgrupo fuera de. Recordemos que la gerencia nos dice que a partir de 300 se considera que
sí va a estar llegando un poquito tarde, pero ya una recarga de 500 ya es como que muy costoso, entonces no debe de haber una un retardo en el que llegue esa recarga, porque nos tocaría devolver el dinero. Entonces, si podemos observar que estamos fuera de control estadístico, en los límites de control superior e inferior pues no están, pero acá abajo sí. De hecho aquí hay uno que quisiéramos que casi excedíamos, ¿no? Aquí nos muestra sobre el informe de estabilidad y nos utiliza una gráfica IMR para evaluar la estabilidad de la media y la variación de su proceso. Aquí vemos el punto rojo que está fuera de, y pues aquí nos marca un peligro. Dice: la media del proceso y la variación pudieran no ser estables, aunque no hay subgrupo fuera de control, porque si lo vimos en gráfica X barra, hay un subgrupo fuera de control en la gráfica S, que esto puede afectar la validez de los límites de control en la gráfica X barra, con lo cual resulta difícil evaluar la estabilidad de la media del proceso de un 3.3%. Y pues así concluiríamos que en este ejercicio, segundo Minitab que nos estamos explicando, pues no estamos en control estadístico. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.